Estamos en la 23ª edición de las Jornadas sobre Drogodependencias, organizadas conjuntamente entre la FAD y el PMD. Nos acompaña Ignacio Calderón, director general de la FAD. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. En esta edición el tema central es la comunicación. Sí, me parece, como siempre, los temas que se tocan aquí son muy acertados, y el tema de la comunicación es un tema transversal del fenómeno de los consumos de drogas desde sus orígenes. La comunicación es la clave para poder hacer frente a un tema como este. Es comunicarle a la sociedad, es conectar con la sociedad y que la sociedad sea capaz de entender, porque seamos capaces de explicárselo, a qué se está enfrentando. Precisamente hablando de comunicación, la FAD lleva más de 25 años haciendo campañas de divulgación, de información, de sensibilización para prevenir el consumo de drogas. De estos 25 años, ¿cuál es su balance? Bueno, efectivamente, cuando la FAD se crea en el año 1986, lo primero que se tiene claro es que estábamos frente a una sociedad asustada, desorientada y confusa, alarmada, incluso con miedo a un fenómeno que le había saltado de repente y sobre el que se pensaba que podía acabar con la sociedad, que eran las drogas. Y por eso entendimos que era absolutamente imprescindible iniciar una acción absolutamente prioritaria, que era conectar con la sociedad y explicarle, sensibilizarle, informarle, como decías tú muy bien, de cuál era el problema y sobre todo tranquilizarle en el sentido de ya están muchas organizaciones que empiezan a nacer haciendo frente a un fenómeno al que le vamos a poner en su sitio en tanto que podamos, y la FAD en ese camino y en colaboración con los medios de comunicación y con las agencias de publicidad que aceptaron la colaboración gratuita, ha hecho la campaña más importante del mundo y de la historia, porque será irrepetible, de sensibilización social frente al tema de las drogas. 50 campañas de las que yo pues recuerdo, porque lógicamente he participado en todas menos en la primera o en las dos primeras, porque yo no estaba en la FAD todavía. Las recuerdo y son un recorrido histórico del fenómeno, de lo que en cada momento había que informar, porque el fenómeno y la sociedad evolucionaban y nos encontrábamos ante realidades distintas a las que había que poner ojos, nariz y boca, y las campañas lo han intentado hacer, y yo creo que con bastante éxito. De estas 50 campañas, ¿podrías destacar alguna que te haya gustado especialmente? Yo creo que este país nuestro ha contado siempre con los mejores creativos de publicidad que puedan existir casi a nivel mundial, y por lo tanto recuerdo muchas de ellas que a mí se me pone la carne de gallina, porque yo las he pensado y las he explicado. Ha habido muchos momentos y hay un reconocimiento social que hemos estudiado a las campañas enorme. La campaña del gusano, en un momento en el que la cocaína estaba empezando a hacer estragos, pues es una campaña que recuerda muchísima gente. Las drogas no son un juego, el comecocos que te iba comiendo el cerebro, o incluso en sus momentos, todo esto son circunstancias y momentos distintos. Los problemas no son como tú los piensas, quizá por eso no te das cuenta, cuando empieza a evolucionar las sustancias y pasan de lo que era la imagen inicial de la sustancia, la heroína, con personas marginadas, destruidas, que incluso había delincuencia, pero algunos hasta se morían en la calle, y pusimos una campaña en la que veías pues gente de traje, corbata, mujeres muy elegantes que estaban en el consumo, no tenía nada que ver, y intentamos explicar, cuidado, que a lo mejor te estás equivocando, no se acaba el fenómeno, se ha transformado. Muy bien. En esa transformación empezamos efectivamente con sustancias, haciendo hincapié en heroína, cocaína, luego pasó un poco a la temática de la educación, lo es todo, ahora estamos con el alcohol. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, nosotros ya, el alcohol quizá ha sido un poco el punto final, porque sabíamos que se nos había quedado algo en el camino, era difícil, era un tema que este país tenía como la asignatura pendiente, sobre el que no era fácil entrar, porque hay un gran debate social sobre si el alcohol es una droga o no, teniendo en cuenta la imagen social que existe sobre las drogas, unas sustancias de marginales, casi de delincuentes o de viciosos, y el alcohol evidentemente no tiene nada que ver con eso, porque es algo en el que está todo el mundo, mis padres, mis abuelos, y por lo tanto, y lo tuvimos que pensar mucho hasta poder decidir, y una cierta pelea para decir tenemos que salir a comunicar. Es igual que le llame usted como quiera, sustancia, no sustancia, droga, es lo mismo, pero los problemas que el alcohol genera en este país son los más importantes, y mucho más importantes que los que generan todas las drogas ilegales juntas. Por lo tanto hemos salido. Y ese es un punto de inflexión que de alguna manera lo vamos a colgar de lo que nosotros hemos planteado como nuestro camino, que es primero personas
y luego sustancias. Las sustancias ya hemos hablado. Ahora sabemos que la clave está en dotar a las personas de capacidad de enfrentamiento, de recursos personales para poder hacer frente a cualquier cuestión. Y ese esfuerzo con la persona es donde tenemos que estar y tenemos que comunicar en esa línea. Es difícil y en este momento estamos trabajando intensamente en ese cambio de comunicación, que no va a ser fácil, no está siendo fácil porque la sociedad nos percibe con drogas, no, con la jeringuilla tachada, con el gusano por la nariz, y las personas es otra cosa mucho más importante. Muy bien, Ignacio, pues muchas gracias por atendernos y que sigáis otros 25 años más haciendo campañas tan acertadas como las que habéis hecho. Muchas gracias a vosotros siempre.